en lo que quede, ¿verdad? No vamos a perder solamente un poquito de tiempo a poco. Usted, ¿no? Empecemos, no empecemos. Gracias. Buenas noches. Bueno, esta es nuestra última charla de este ciclo eh, y quizá uno de los más importantes porque eh, hemos visto autores bastante críticos al sistema capitalista, al problema sobre todo atacando el problema de la sobreexplotación, sobre el trabajo, sobre la liquidación del tiempo de ocio. Pero esta vez vamos a tratar de un autor liberal, es un economista norteamericano y em, que ya nos habíamos referido a él con respecto al estudio que él tiene sobre el impacto de la tecnología en el mundo laboral y sobre todo tratando de pronosticar hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Hacia dónde va el mundo y qué respuesta puede dar el capitalismo a los nuevos problemas derivados del impacto de la tecnología en el mundo laboral. Entonces, él ve dos fenómenos que, que vamos a analizar y trata de conciliar, digamos, el capitalismo, pero también tiene un análisis hacia dónde va el capitalismo, ¿verdad? Y conciliar con otro tipo de convivencia que se puede hacer en la sociedad y tiene una propuesta con respecto al desempleo creciente que es estructural. Y vamos a ver cómo lo enfoca Jeremy Rifkin. Em, Al final de la charla va a haber una especificación de las tareas para aquellos que están, ah, van a puntuar para la extensión universitaria, un pequeño trabajo que le vamos a dejar, ¿verdad? Bueno, este es nuestro flyer. ¿Qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a estudiar o a encarar en esta charla, en esta breve charla, ¿verdad? El problema o el asunto relacionado a la innovación tecnológica de máquinas, de herramientas, de instrumentos, pero también em, la innovación tecnológica organizativa, laboral y logística, que ha hecho un impacto muy grande en el mundo del trabajo. Eh, el desarrollo de esta nueva relación de Internet, que ya no es solamente sistema de comunicación o acceso a datos, sino hay una relación con las cosas que de manera automática se refieren a Internet y automatiza gran parte de las cosas o la tendencia a automatizar muchas de las cosas que tenemos y que hacían las personas que ahora, de ahora en adelante, sería organizadas por la inteligencia artificial, los robots, que es lo que se llama Internet de las Cosas. También la alternativa que plantea Rifkin con respecto a la economía basada en el mercado, que es lo que se llama el procomún colaborativo o cooperativismo o diversas formas asociativas de producir y de consumir. El impacto que tiene las nuevas formas organizativas y de contratación y la liquidación de las profesiones antes consideradas liberales en el mundo, ¿verdad? Y, por supuesto, lo último, que es la amenaza de un desempleo estructural que, según Rifkin, no tiene solución de la forma habitual en que se le daba soluciones. Jeremy Rifkin hoy tiene 77 años
es un economista, es profesor del programa de formación ejecutiva de la Wharton School en la Universidad de Pensilvania. Él fue asesor de Bill Clinton y de Al Gore durante la presidencia de este binomio. Y es conferencista y autor de varios trabajos eh, que vamos a ver algunos de ellos. eh, y recorre mucho entre Estados Unidos y la Unión Europea en pos de su proyecto alternativo, sobre todo de energía alternativa. Escribe en Los Angeles Times y en el Frankfurter Allgemeine Zeitung de Frankfurt. Habitualmente es columnista ahí, ¿verdad? Este es uno de los trabajos más, este fue un bestseller, vendieron y el primer trabajo de, que se difundió bastante, este trabajo de 1994 y se editó en castellano en el 96, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo, el nacimiento de una nueva era. Fue un impacto muy, muy grande, ¿verdad? Después escribió otro que algunos temas de esto vamos a tocar hoy, que se llama La sociedad de coste marginal cero, Internet de las cosas, los bienes comunes y el eclipse del capitalismo. Él dice que el capitalismo está en decadencia de la forma en que está ahora, por los motivos que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Y este es un libro que algunos hablan de la cuarta revolución industrial, él habla de la tercera porque tiene que ver con la energía. Y hay dos cosas en esta tercera revolución industrial que demuestra que es una nueva fuente de energía que no es la energía fósil, que no es la energía hidráulica, sino que es la energía solar o las energías verdes, el viento, las olas, etc. Y no solamente es una revolución industrial en el sentido de una nueva fuente de energía, sino también una nueva forma de generar esto. No son grandes usinas, no son centrales nucleares, no son hidroeléctricas, sino son miles o millones de molinos de viento, molinos de agua, que están y paneles solares que están produciendo en cada uno de los hogares energía que se interrelaciona en un sistema, ¿verdad? Entonces, esa revolución industrial tiene dos facetas que él nos muestra. Bueno, vamos a ver un poco el proceso que él muestra en El fin del trabajo. El estudio más fácil de hacer del impacto de las tecnologías en el mundo del trabajo es el empleo agrícola, que es también donde él arranca el análisis. Sobre todo, y un ejemplo paradigmático es en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, el cultivo de algodón era prácticamente un sostén en los inicios del capitalismo, porque el capitalismo se desarrolló, se expandió en base a la producción textil y de vestimenta, ¿verdad? Textil y confecciones en Inglaterra. Y la base de suministro del algodón era el sur de los Estados Unidos. En principio mano de obra esclava, luego mano de obra obrera, de una gran población negra en el sur de los Estados Unidos. Hasta que en un momento se produjo el proceso de mecanización, que cambió la vida de millones de personas, ¿verdad? Vean acá, a mediados del siglo XIX es que, dice él, todo comenzó a cambiar. La empresa McCormick inventó la cosechadora. Esa fue una revolución muy grande, la cosechadora de varias cosas, ¿verdad? En el caso del algodón, la cosechadora de algodón, el algodón, la parte más trabajosa era justamente la cosecha del algodón. Entonces, para la cosecha del algodón coincidieron dos elementos. Uno, el invento de la cosechadora y dos, la producción de semillas híbridas especiales que permitan la cosecha mecánica. Entonces,
millones de trabajadores del sur emigraron al norte en las fábricas industriales de Chicago, en los frigoríficos y eso, ¿verdad? Eh, entonces se inventó la cosechadora. John Deere inventó el arado de acero. Antes de eso eran hierro, ¿verdad? Y también se inventa el tractor en 1901, al principio del siglo XX, ¿verdad? ¿Esto qué produjo, qué impacto produjo en la agricultura? En el último cuarto de siglo, los trabajadores en el sector rural pasó del 75%, o sea, tres cuartas partes de la población, en la última parte del siglo XIX trabajaba en labores agrícolas. Con estos inventos rápidamente pasó del 75 al 50%. Hacia el año 1900, al inicio del siglo XX, ya solo un tercio de la población, estamos hablando de Estados Unidos, trabajaba en el sector agrícola. En 1949, o sea, a mitad del siglo XX, un quinto. En 1996, cuando el libro de Rifkin se publicó, el 3% estaba en actividades agrícolas. Hoy, según un estudio que hemos visto la vez pasada en la anterior charla, trabaja el 2% en la agricultura. O sea, un impacto tremendo. Hoy día, en todo el mundo, la agricultura es la actividad productiva que más expulsa trabajadores, o sea, que más elimina empleos en el mundo. Y vean la productividad. A medida que disminuían los trabajadores, aumentaba la productividad. O sea, no es que al sacar trabajadores del campo se producía menos o se trabajaba menos. No, todo lo contrario. En 1880, vean la automatización, se necesitaban 20 horas hombre para cosechar menos de media hectárea de trigo. En 1916, 12 horas hombre. En 1936, tan solo 6,1 horas para cosechar media hectárea de trigo. Y fíjense, siglo XXI, una máquina, por ejemplo la John Deere, puede cosechar 110 toneladas de maíz por hora a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Una sola persona maneja eso. Y ya hay, John Deere ya produce algo más, máquinas cosechadoras que no necesitan tractoristas. Para la soja hay cosechadoras de soja que puede cosechar 110 hectáreas por día a 6 kilómetros por hora. Una sola persona. Y dentro de muy poco, sin persona. O una persona que maneja 6 cosechadoras con una computadora, ¿verdad? Desde mediados del siglo XIX desaparecieron el 90% de los trabajos agrícolas en Estados Unidos. Muchísimo. Y un estudio reciente que yo agregué acá al trabajo de Rifkin, del Banco Interamericano, firmado por Bosch, Pagés y Ripani, a ver, ¿qué dice Cristian? Pero más allá de la... Esto no tiene nada que ver con con el, con el COVID. Eh, en 30 años desaparecieron la mitad de los empleos en la manufactura, dicen Bosch y Pagés. No solamente ya en la agricultura. Y hay inventos que hicieron desaparecer gremios enteros. A ver, ustedes se acuerdan, para poner también ejemplos de acá, ustedes se acuerdan cuando habían, por ejemplo, tengo un amigo, justamente conocí hace poco que tenía una empresa de alquiler de videos.
esos desaparecieron completamente. Y no solamente eso, las fábricas, no sé si existen más las fábricas de CD y de DVD. O sea, el, el ver videos y escuchar música online ha hecho desaparecer fábricas enteras, ¿verdad? La computación ha hecho desaparecer todos los laboratorios fotográficos basados en productos químicos, todos en el mundo. O sea, no es que disminuyó el trabajo, desaparecieron. Siempre pongo el ejemplo del container. El container, una caja de metal, ¿verdad? Hizo desaparecer todo el gremio de estibadores del mundo. Y así podemos poner varios ejemplos eh, este, eh, de oficios, empleos, trabajos que desaparecieron en el mundo con los nuevos inventos. Vamos a pasar de la agricultura y de las generalidades a analizar, por ejemplo, el tema del ejemplo bancario. Uno, el sector servicios. Ustedes saben que en Paraguay los sectores que más emplea gente son agricultura y servicios. La agricultura va disminuyendo cada vez más, ¿verdad? El sector secundario es menos. El sector terciario, o sea, el sector de servicios es el que tiene más, entre ellos el sector bancario, comercial, financiero, etc. Un autor dice que un cliente bancario promedio interactúa con su banco 17 veces por mes, de los cuales 15 consisten en contactos no humanos, son robots. Todo lo que manejamos, o sea, nuestra tarjeta de crédito, las compras, todos están manejados y este, monitoreados por máquinas, los cajeros automáticos, las transferencias bancarias. Hoy creo que funciona la transferencia 24 horas, ¿verdad? Que no hay ser humanos que están vigilando, esos son robots, son máquinas, ¿verdad? Según Oppenheimer, eh, hasta el 2025 van a desaparecer el 33% de las sucursales bancarias en Estados Unidos y 45% en América Latina. Eh, Casi la mitad de las sucursales. Eso significa pérdida de empleo, ¿verdad? Em, Según el informe que publicó Portafolio, que es el foro, el Foro Económico Mundial del 2020, las tareas desempeñadas por seres humanos, dice el informe, representaron el 68% de la actividad productiva a nivel global. Y los robots, o sea, las tareas automatizadas por máquinas, representaron el 32%. Casi un tercio o un tercio, ¿verdad? Y el pronóstico es que en 3 años la participación de las máquinas aumentará 13%. Y restarían a los humanos, o sea, subiría 13% llegando al 45%. Y los humanos, el trabajo humano sería un poco más de la mitad, 55%. O sea, casi la mitad de los trabajos en el mundo podrían estar automatizados. Ese es un factor, la automatización. El otro factor tecnológico es la organización laboral. Fíjense, en 30 años, la producción industrial creció, pero los puestos de trabajo decrecieron. Según un estudio cuando uno quiere automatizar una fábrica, una empresa, un trabajo, hace un estudio de qué se puede automatizar. ¿Qué se puede automatizar?
los trabajos que son repetitivos. Bueno, llegaron a la conclusión de que el 75% de la masa laboral de los países más industriales hacen tareas que son repetitivas. Pueden hacer una máquina. A lo mejor es difícil, a lo mejor no se pueden todos, pero la mayoría son trabajos repetitivos que pueden hacer máquinas. Michael Hammer, que es el gran gurú de la reingeniería de procesos, dice que se puede conseguir en una empresa grande disminuir el 40% de los empleos. ¿Cómo se disminuyen los empleos? Se estudia qué es lo que se hace y qué se puede dejar de hacer para seguir consiguiendo el mismo producto. Voy a poner un ejemplo. Nosotros terminamos el colegio o la universidad y queremos tener nuestro título y certificado de estudios. ¿Cuánta gente trabaja para producir eso? ¿Cuánta gente? Muchas personas. Y pasa mucho tiempo para que uno tenga todos esos documentos a mano. Entonces, los que hacen la reingeniería de procesos dicen, bueno, ¿cuáles son los procesos que se pueden dejar de hacer? ¿Por qué al terminar el examen no se pone la nota en una ficha de computadora? Automáticamente se agrega al certificado de estudios. Si está todo bien, ya se genera el título, ya se le pone firma digital automática. Y si le da un código de barras al estudiante, se le envía a su celular y él puede bajar cuando quiera todos sus documentos. Todo ese proceso puede durar 1 minuto, cosa que hoy en la actualidad dura meses y trabajan muchas personas. Entonces, eso hace la reingeniería. Estudia qué proceso se puede dejar de hacer y automatizar. Entonces, ahí se puede liquidar 40 empleos, 40% de los empleos. Y 75% de la masa laboral. ¿Ustedes entienden la diferencia entre empleo y masa laboral? Ya había explicado en la charla anterior, pero vamos a ver. ¿Entienden la diferencia entre empleo y masa laboral? ¿O cómo entienden? A ver. Permiso, puede ser una idea. El empleo es el puesto de trabajo y la masa laboral son las manos de obra de las personas. Sí, muy bien. El empleo es el trabajo que se hace. ¿Qué pasa cuando un trabajo que se hace se disminuye, se elimina o se disminuye el tiempo de acción de un trabajo por la automatización? Tenés dos opciones. Si un trabajo te lleva 6 horas de trabajo y luego se consigue una máquina que haga lo que vos estabas haciendo en 6 horas, te hace en 2 horas. Hay dos opciones. Descansar 4 horas, si la patronal te permite, o te da otras tareas durante esas 4 horas que te sobran. Si te da otra tarea, le saca a otro que ya hacía esa tarea, entonces se le puede despedir. Entonces disminuye el número de trabajo, pero la masa laboral disminuye mucho más, porque se le da más trabajo a los que quedan a trabajar. Y se despide, no es que se le da descanso a los otros trabajos que se hacían antes. Entonces, en nuestro mismo ejemplo de terminado el examen del último año de colegio de la facultad, tener tu certificado de estudio, tu, tu, tu título, ¿verdad?
Entonces ahí trabajaban 15 personas en el colegio, en el MEC y en el rectorado. 15 personas haciendo ese trabajo. Ahora el único trabajo que hay que hacer es que la persona que te tomó el examen te ponga la nota y firme y ponga un clic, un trabajo. Se le puede despedir a las 14 otras personas que hacían ese trabajo. Esa es la diferencia entre empleo y masa laboral. No solamente se disminuye el empleo, sino que se triplica la cantidad de trabajadores que pueden ser despedidos. Entonces ahí se necesita menos trabajo, menos trabajadores. Entonces hasta un 75% de la masa laboral puede desaparecer. Am, Otro factor que introdujeron la gente de la reingeniería de procesos es disminuir o eliminar todos los mandos medios, subgerentes, capataces, controladores, monitores, verificadores, jefes de sección. Eh, Todo eso se elimina con el control cruzado a través de los propios trabajadores o con una cámara que está vigilando. Por ejemplo, en Uber o Bolt no hay un jefe de zona, un jefe de parada, un coordinador, un supervisor, un jefe de recursos humanos que te está anotando tu ficha de si llegaste temprano o tarde. No hay nada de eso. Desaparecieron todos esos empleos. Ahora tu controlador es un software. Y si no trabajas, no producís, no te paga. Y el software sabe cuándo saliste de, de rango y le da otro el trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, la combinación de tecnología con procedimientos más simples en el trabajo eh, hace que disminuya notablemente la masa laboral y los empleos. Y no significa que se produzca menos porque hay menos trabajadores. Al revés, se duplica, se triplica, se cuadruplica la productividad. Entonces ya son dos cosas: tecnología de máquinas, herramientas y tecnología organizativa. No hablemos si está bien o mal, si nos cansa, si no nos cansa, si es mucha explotación. Eso no vamos a discutir hoy. Simplemente mostrar cómo va funcionando esto, ¿verdad? Em, Permiso, las sí, maquilas podría ser un ejemplo, profesor. las Las maquilas, maquilas, las maquilas es una industria clásica en realidad, ¿verdad? Tiene elementos de control este, novedosos. Por ejemplo, hay muchas cosas de control novedosos en la reingeniería. Algunas se aplican en las maquilas, otros no. Otros, no solamente en las maquilas, se aplican. Esto, por ejemplo, se inició, el gran punto de organización fue la fábrica Toyota en Japón, o sea, en los países metropolitanos. Luego se trasladó a Estados Unidos también, ¿verdad? Y en Francia, ¿verdad? Y por supuesto, en Inglaterra. Hay un famoso artículo que se llama La Rosa Roja de Nissan, que se escribió justamente para relatar esos cambios en la Inglaterra de los 80, ¿verdad? Y que es, por ejemplo, una de las cosas que se incorporan es el control a través de los propios trabajadores. No hay capataz, sino que, por ejemplo, te dicen hay premio por productividad, pero por grupo, equipos de trabajo. Entonces los compañeros se controlan entre sí y se presionan entre sí. Incluso ellos mismos gerencian el despido de uno de ellos si no tiene la productividad según la expectativa del grupo. Cruel, pero así funciona. Eh, y en este caso es lo que hablamos la vez pasada también, la polivalencia funcional. La empresa se encarga de capacitar al funcionario, al personal, para que pueda hacer varias tareas. Varias tareas. Entonces, en los tiempos muertos cambia de tarea. Y entonces se puede prescindir del personal que hacía una sola tarea.
al principio el trabajador está contento porque cambia de actividad y no es tan monótona, pero luego se da cuenta eh, que eso fue un presente griego, ¿verdad? Esas son las dos cosas fundamentales, polivalencia funcional y este, equipos de trabajo. ¿Por qué están amenazados los empleos? Eh, ¿Cuál es el problema si siempre hubo revolución tecnológica? Habíamos explicado de que hay mucha discusión al respecto, parece que la revolución tecnológica actual es distinta de la anterior, porque las anteriores revoluciones tecnológicas, al tiempo que suprimían empleos, también creaban nuevas, incluso muchas más. El ejemplo del ferrocarril que siempre pongo, ¿verdad? Elimina las diligencias, el transporte a caballo, pero crea las redes ferroviarias que dan mucho trabajo en varios sectores. Eh, el salto en la utilización de robots vino justamente con el tema de los autos autónomos, cuando comenzaron a experimentar con los autos que no tienen chofer. Yo le había dicho de que, por ejemplo, hay empresas de delivery de pizzas en Estados Unidos que en algunas ciudades ya tienen autos sin chofer que te llevan la pizza, ¿verdad? Eh, Taxis y diversos sistemas de entrega, ¿verdad? Pero el tema que dicen los que estudian este asunto, donde más se va a desarrollar los vehículos autónomos es en el campo, en la agricultura, en la minería. En Chile ya hay minas que tienen camiones sin conductor. Eh, y también puede funcionar eso en los campos donde hay menos ¿Por qué? ¿Por qué en el campo y en las rutas? Porque hay menos tránsito. Es menos complicado manejar, por ejemplo, por el centro de Nueva York un auto autónomo. Es más complicado. O sea, que te cruzan gente, hay eh, una ciudad muy poblada. Pero en el campo es más fácil, hay menos tránsito. Entonces posiblemente sea en el transporte de carga donde va a haber eh, eh, el impacto en el empleo. Porque, por ejemplo, en el transporte en Estados Unidos, lo más costoso es el pago del chofer. Entonces están mirando, afilándose los dientes las empresas del transporte que quieren poner un robot a conducir ahí los camiones, ¿verdad? Eh, bueno, y a partir, ¿qué significó que un robot maneje el automóvil? Que pueda hacer tareas complejas, no solamente repetitivas, porque se usó mucho el robot para soldaduras de partes muy complejas y peligrosas en la industria automovilística. Y el envasado de cosas, ¿verdad? Para trabajar en alta temperatura o baja temperatura. Para eso se usaban los robots. Pero eh, después se dieron cuenta que pueden hacer tareas mucho más complejas. Por ejemplo, conducir un vehículo por una ciudad, parar en el semáforo, dejar pasar a la gente, leer los carteles indicadores de velocidad, de curvas, etcétera, eh, definir a quién dar prioridad y algunas cosas hacen mejor que los humanos. Por ejemplo, el robot no conduce borracho, no viola las leyes de tránsito, respeta todas las señales de velocidad. eh, y, y No se cansa, no se enferma. ¿eh? No se cansa, no se enferma. No se cansa, no se enferma, sí. Tiene muchos problemas aún, ¿verdad? O sea, eso está en pleno desarrollo, no está, ¿verdad? Pero, bueno, y una cosa de los que dicen es
tenemos que ver todas las aristas, no solamente ver el tema de que nos quita empleo, ¿verdad? Tenemos que ver el conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, el 90% de los accidentes de tránsito son errores humanos. O, o- o casi la totalidad, ya sea porque no cuidó su auto, se fue sin freno, condujo borracho o estuvo atendiendo el celular o se apura, eh, etcétera. Y entonces rompe las tareas. Bueno, uno de los problemas que tienen los vehículos autónomos es que demasiado respetan las reglas de tránsito. Y eso todavía es una dificultad porque eh, conducir por una calle despoblada a las 3 de la mañana, que no hay nadie, y vos seguís yendo a 40 kilómetros por hora, bueno, eso va a hacer el auto. El ser humano no va a hacer eso, le va a meter pata, ¿verdad? Eh, pero los accidentes de tránsito son todos errores humanos, son todos errores humanos. Y el auto automático, cuando ve una señal de que la rueda está floja, ya no va a conducir, ¿verdad? Cuando baja el neumático, etc. Bueno, otras tareas que hacen la inteligencia artificial son todas las tareas de medición y control. Hacen mejor que los seres humanos. Eso de revisar el medidor de Andes y eso, ¿verdad? Que todavía en Paraguay siguen haciendo seres humanos, ¿verdad? Pero con el celular, por ejemplo, tu gasto de teléfono ya es directamente en el teléfono. El medidor de agua ya no va a necesitar personas que hacen eso. Eh, todos los informes meteorológicos pueden hacerlo computadoras. Junta y combina con un algoritmo todos los sensores y te da la cosa. Eh, todas las tareas de medición, incluso de lugares peligrosos, a qué velocidad está cayendo el salto del Iguazú. Eh, mm, pero hay incluso, se han experimentado, ya puse el ejemplo cuando estuvimos hablando la vez pasada, de periodistas, computadoras que hacen de periodistas. En principio hicieron con trabajos reporter de eventos deportivos. Y ustedes ven cuando los comentaristas, por ejemplo, de la Champions, te dice en qué lugar se jugó más, qué jugador corrió más, cuántos rebotes, cuántas gambetas, a qué velocidad corrió, en qué campo se jugó más. Todos esos datos son de computadora. Y el comentarista que hace lee lo que le dice la computadora. Entonces, ¿qué hicieron en el Washington Post, que es el que primero experimentó con los robots? Hicieron un algoritmo para darle redacción a todos esos informes, para que saque conclusiones de esos informes. No solamente que te dicen cuántas pelotas recuperó, cuántos pases errados, cuánto peligro de gol. Entonces consiguieron hacerle hablar a esos datos a través de algoritmos. Lo mismo informaciones financieras, ¿verdad? Y inventaron ya un médico que es una computadora, que puede leer miles de fichas clínicas, miles de historias clínicas de toda la familia, todos tus datos de análisis de sangre, de orina, radiografía, eh, y también puede dar un diagnóstico de acuerdo a lo más moderno y actual que se tiene, porque la computadora tiene la capacidad de leer eh, todas las revistas científicas médicas indexadas en cualquier idioma, en fracciones de segundo, cosa que ningún doctor puede hacer. Hoy ya se usa como un ayudante del médico, ¿verdad? Como los jugadores de ajedrez tienen el Alpha Zero y los otros programas de computación que saben más de computación, que saben más de ajedrez que el propio ajedrecista.
Según el informe, yo agregué esto, era de Benedict y Osborne, que es el estudio de Oxford. El 47% de los empleos actuales están en riesgo de desaparecer. Se calcula que una persona está ligada a 1000 objetos. Una persona adulta en un país desarrollado. 1000 objetos tiene 1000 objetos. Esos 1000 objetos pueden estar conectados a Internet. Y que te puede indicar, como la Alexa. ¿Algunos conocen Alexa? ¿Algunos conocen Alexa ya? ¿Tienen en su casa alguno? Mm. El siguiente paso es que Alexa... ¿Puedes apagar tu micrófono, Cristian? Digamos, entre comillas, adivine lo que vos querés hacer. El robot que te limpia la casa, que te limpia los cubiertos, y múltiples tareas que se hacen en el hogar. Antes parecía cosa de rico, nomás esos aparatos que riegan las plantas, ¿verdad? Y cada día más, esa es la otra novedad que vamos a ver enseguida, ¿verdad? El abaratamiento de las cosas. El abaratamiento de las cosas. Las cosas cada día son más baratas, son más accesibles. ¿Por qué? Porque el costo marginal de producción cae. Entonces nos dice Jeremy Rifkin, el gran problema del capitalismo es su propio triunfo, su propio éxito. Em, el aumento de la productividad con la disminución del trabajo. Si nosotros vemos de un punto de vista de la pérdida del empleo, es una tragedia. Pero si vemos el punto de vista más global, es una gran conquista. Poder producir más trabajando menos. Poder hacer más cosas con menos gente. Poder depender menos de las personas para hacer las cosas. Entonces, esto es un salto en la productividad. Pero ¿qué pasa? En el sistema capitalista, eso disminuye la tasa de ganancia. Disminuye la tasa de ganancia. Y la automatización creciente en el mundo industrial, la desaparición del empleo en los países subdesarrollados todavía es grande. En Paraguay creo que el 17% todavía trabaja en el campo, de los jóvenes. De los adultos en general no sé, ¿verdad? Pero creo que no pasa el 25%. Eh, entonces, imagínense que en Paraguay llegue a funcionar solamente el 2% de la gente que trabaja en el campo. ¿El resto dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Eh, Ustedes me dicen, pero acá incluir la tecnología va a costar... sí y no. Se introdujo el celular, rápidamente se masificó. Se introdujo la motocicleta, que antes era muy costoso, rápidamente se masificó. Eh, em, bueno, y los que pierden el empleo, ¿qué se tiene? Bueno, ¿cuál es el, el gran discurso motivador de qué hacer frente al el desempleo creciente, la falta de trabajo? ¿Qué es? Estudiar. La educación es lo que nos va a dar nuevas alternativas. Y parece que no es así. En los procesos que hicieron las grandes empresas en Estados Unidos para despedir una parte con apoyo del Estado y otra parte con aportes de las propias empresas para reeducar a los trabajadores para nuevos empleos. Solo 20% de los trabajadores reeducados consiguieron empleo. Consiguieron empleo.
En el campo, el empleo que se pierde nunca más se recupera. Se puede recuperar en la industria o en los servicios. Pero vemos también que en los servicios se está reduciendo rápidamente los empleos por la automatización. Vamos a suponer que hoy tengamos 20.000 jóvenes que trabajan en delivery. ¿Qué pasa si dentro de 5 años el 50% de esos deliveries lo hagan máquinas automáticas? Asunción tiene la ventaja que tiene calles horribles. A lo mejor acá no funcionan los autos automáticos, ¿verdad? Pero justamente por el atraso. Eh, entonces, el problema no es que no haya gente capacitada para los nuevos empleos. A ver, me estaba diciendo la vez pasada un amigo, bueno, pero en el campo está bien, ya no va a sacar la mandioca con pala, pero ¿para qué estudia derecho o psicología o periodismo? ¿Por qué no estudia para ser tractorista? Bueno, en una comunidad de 20.000 personas y hay 30.000 hectáreas, no se necesitan 2.000 tractoristas, ni 200, quizás ni 20. Una familia sola en Canadá con tecnología adecuada maneja 1.000 hectáreas. El señor y 2 hijos. Sí, mucho esfuerzo. O sea, no es que hay 20.000 personas sin empleo y de ahí se conseguir 5.000 tractoristas, no es así. Sí, hay muchas otras labores que se pueden desempeñar, ¿verdad? O sea, manejar un dron, etcétera. Pero la tendencia es lo que tenemos que ver. La tendencia es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que tienen que estudiar esa gente? Y estudiando va a cambiar la situación. Eh, Parece que no. Rifkin dice, bueno, justamente la contradicción es que las innovaciones tienen una altísima productividad. Una de las cosas que discutieron, dice que en una conferencia en Texas, es la única manera de... ¿Qué pasa? La competencia inventa una página más, una máquina que te hace una cosa más rápida. Vos hiciste un emprendimiento, pusiste una pizzería, le das trabajo a 5 personas. Muy rica la pizza, muy linda, ¿verdad? A 2 cuadras, una persona compra una máquina que hace 100 pizzas por hora. Una sola persona. Por supuesto que el costo de su pizza va a bajar, justamente para competir. Y el otro está chocho, pero dentro de un año viene otra persona que hace, en vez de 100 pizzas, hace 500 y le provee a todas las pizzerías de la zona. Con una máquina. Esa es la dinámica, o sea, la altísima productividad de la máquina y de la tecnología que justamente su éxito, en vez de disminuir la carga laboral, lo que hace es eliminar empleo. Entonces, la única manera de frenar, decía uno de los expertos ahí, es poner un monopolio, prohibir que otros produzcan pizza. Pero eso tiene un trecho corto, no funciona. Entonces, eh, frente a esto, ¿qué propone Resky? Por un lado, dice, la tendencia es que el empleo va a disminuir, pero hay una reacción positiva de la gente. Hay una reacción positiva en el sentido de que em, em, hay una nueva onda en la forma en que la gente se desempeña. Por un lado, una forma de sobrevivencia, pero por otro lado es una alternativa, no contra el capitalismo, dice él, porque él es un liberal, sino que el capitalismo mismo
por su extraordinario éxito, va a declinar. No va a haber más a quien vender. No va a haber más a quien vender. Te pongo un ejemplo. Una vez, yo me acuerdo cuando Menem inició la campaña de privatizaciones en Argentina y en una gran acería que era Sindar, creo que era la acería más grande de Argentina, dieron la estrategia del retiro voluntario. Te dijeron a los obreros, le vamos a echar a la mayoría, pero le vamos a dar buen dinero para que ustedes puedan poner sus empresas, sean emprendedores, puedan iniciar una nueva vida. Toda crisis es una oportunidad. Tomen esto como una oportunidad. Y le dieron buen dinero, o sea, entonces dijeron, sí, genial, está bien. Entonces cada uno, vinieron coaching a enseñarles para educación financiera, montar una empresa, planificación, contabilidad, etcétera, y ver nichos de mercado, etcétera. Entonces cada uno se ingenió para poner un kiosco, una florería, un almacén, un remis, un taxi. Mm. Y todos felices, pero se dieron cuenta, pero ¿a quién le vamos a vender si el mercado éramos nosotros cuando éramos empleados en Hacienda y ganábamos bien? Ahora estamos todos despedidos. Eh, Empezaron bien, como siempre todos los emprendedores venden a los familiares, etcétera, pero después ¡pum!, viene el crack, ¿verdad? Porque la ciudad vivía de esa acería y la fuente de ingresos eran los sueldos de los obreros, que ahora ya no tienen. Entonces, dice, eso del emprendedurismo, sí, por un momento como que alivia, pero hay otro fenómeno que explica Jeremy Rifkin que hacen frente al problema del desempleo. Eh, Hay dos cosas. Él pone el ejemplo del procomún colaborativo. O sea, hay mucha gente, o sea, se puede alivianar la vida de la sociedad produciendo cosas muy baratas, casi gratis. ¿Por qué? Porque el coste marginal eh, es, es muy bajo. Y otras cosas directamente gratis. Por ejemplo, el acceso al conocimiento hoy es muy grande a través del conocimiento gratuito, a través de Internet. Hoy casi en cualquier cosa uno puede aprender sin gastar nada. Eso es novedoso. Y pone ejemplos de un montón de, no solamente influencer que pone cosas, sino cursos, programas que dan universidades, incluso que son gratuitas, ¿verdad? La elaboración de contenidos como Wikipedia. Wikipedia es gratuito y lo hace una corporación que sin fines de lucro. Dice Rifkin que en los países desarrollados el 5% del PIB ya lo manejan organizaciones sin fines de lucro, organizados para dar productos y servicios. En Alemania hay muchas empresas de ese tipo que producen energía solar, por ejemplo. Eh, También se formaron sociedades en Estados Unidos y en Europa para usar el automóvil. Para usar el automóvil. ¿Cómo? Porque dice la prioridad es el uso de las cosas, no la propiedad. ¿Y qué estudio hicieron? El 90% de un automóvil, el 90% del tiempo, un automóvil está sin uso, está estacionado. Solo el 10% se usa, el 10% del tiempo. Entonces se formaron cooperativas para uso racional del automóvil, organizándose para que la gente por turnos vaya usando el automóvil y se use más racionalmente el automóvil, sale más barato, es una propiedad colectiva, hay un contrato y un reglamento del uso
Y así no solamente eso, también herramienta. Cada uno quiere tener para hacer agujero en la pared, ¿cómo se llama eso? El, o una escalera, o diversos dispositivos. Y hay sociedades que tienen eso, pero alquilan o prestan, ¿verdad? Al grupo, al consorcio que usan esos instrumentos. Y también para organizar viajes, etcétera, ¿verdad? Y también para producción de cosas, innovadoras, inventos, no solamente artesanía, ¿verdad? Muchos de los productos que hacen en Internet se hacen en pro común colaborativo. Algunos piden plata para como un fondo para poder pagar y después te devuelven en forma de productos, ¿verdad? Lo que se llaman el crowdfunding en inglés, ¿verdad? Entonces hay muchas iniciativas de ese tipo. Entonces, por un lado, asociaciones sin fines de lucro, pero no significa que sean gratis necesariamente. Para poner un ejemplo, un comedor que sirve a la comunidad puede cobrar para pagar el salario de los que trabajan ahí, pero no para lucrar, en el sentido de ir aumentando su capital y beneficiarse sino se paga y al mismo tiempo da el servicio. Y otros servicios hacen lo mismo. Entonces, una red de servicios que va creciendo en múltiples aspectos en países del primer mundo, según Rifkin, ¿verdad? Ahora, en mi punto de vista, a ver, en mi punto de vista, bueno, acá está. Estos procomunes sin fines de lucro en 8 países, según el estudio que hizo el Centro de Estudio de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins, hizo un estudio en Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Bélgica, Australia, etc. Este sector de empresas sin fines de lucro es el 5% del PIB en promedio de estos países, pero como PIB parcial supera al de todos los servicios públicos. Es igual al PIB de la industria de la construcción y es un poco menos que el PIB de los bancos en estos países que se analizaron. O sea, ellos le llaman prosumidores, producen y consumen sus propios productos, ¿verdad? El aumento sideral de la capacitación gratuita, o sea, que uno no pague por educarse en cualquier aspecto de la vida y de la profesión. Y lo que le expliqué, ¿verdad? En este caso, como nosotros estamos acostumbrados a tener cosas, nuestra cosa, eh, este tipo de sociedades priorizan el acceso a las cosas. No es lo mismo tener acceso a un auto que comprar un auto. Hay muchas sociedades, por ejemplo, que para vacacionar alquilan entre 100 personas parte de un hotel cerca de un lago y pagan como si fuera un año y se turnan para tomar ese descanso, ¿verdad? Entonces, los costos son bastante bajos. Incluso si se hacen a través de los procomunes, el costo es bajísimo. ¿Cuál es el problema que yo veo en Rifkin en este sentido, ¿verdad? Eh, Él ve un proceso pacífico de declinación del capitalismo a favor de sociedades de tipo cooperativas y de procomún. Pero el capitalismo no es tan pacífico, ¿verdad? Tiene algunos trucos que hace que él no es que no tenga en cuenta, pero no le da el valor que tiene, por ejemplo, a la obsolescencia programada. Ese afán de hacernos cada vez más consumidores de cosas que se descomponen cada ciertos años y tener que cambiar. Y por otro lado, lo que Schumpeter llamaba destrucción creativa. El capitalismo tiene básicamente una forma de superar cuando hay mucha crisis y hay
crisis de consumo. ¿Cuál es? Destruir capital, quiebras, fusiones o guerras. Las guerras son, desde un punto de vista económico, es una oportunidad. Es una oportunidad porque hay que reconstruir de nuevo. Entonces, yo no veo que sea tan posible, eh, em, digamos, que sea tan pacífico este proceso de ir produciendo una sociedad sin fines de lucro. Por otro lado, eh, él tiene una preocupación importante por el tema de que el trabajo, tal como nosotros hemos entendido en gran parte del siglo XX, que uno tiene un empleo casi de por vida, no hay despido injustificado, eso va a desaparecer. Y la creación de empleo va a estar muy por debajo de la destrucción de empleo. Entonces él propone dos cosas. Por un lado, abaratar el costo de vida de la gente con los procomunes colaborativos, las asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, etcétera. Y por otro lado, hay que inventar un salario mínimo universal. Y no mentirle más a la gente que cuanto más estudie se va a salvar del desempleo. No es así, dice Rifkin. Hay que darle la garantía a la gente de que va a tener para comer, para vestirse, para vivir. Un mínimo, porque eh, no sigamos diciéndole a la gente, busca trabajo, ni estudia mucho más ahora que antes, estudia otra cosa, cambia de estudiar porque estudiaste eso. Estamos mintiéndole a la gente. Entonces, eso llega un momento que va a tener un impacto que no queremos, una explosión social. Entonces, no basta metiendo ideología diciéndole no trabajan los haraganes. Solo los haraganes no trabajan. Para eso está el emprendedurismo, el esfuerzo. Hay gente que salió adelante, que estuvo en peores cosas. Todo ese discurso de tirar la responsabilidad del fracaso de los perdedores a la gente, dentro de poco eso ya no va a funcionar más. Tenemos que ser realistas, o sea, no estamos produciendo empleo suficiente para la cantidad de gente que tiene que trabajar. Entonces hay que darle una salida. Por un lado, la misma gente ya se va ingeniando con los procomunes colaborativos, pero por otro lado hay que crear el salario universal. Bueno, esto es una invitación para que ustedes lean al autor. Es muy importante. Hay muchas cosas para discutir, muchos aspectos que tenemos que discutir, pero este autor es poco conocido acá y el problema que plantea es un problema. Hay mucha discusión al respecto, pero es un problema que plantea. Para los que están haciendo extensión, esta es la tarea, ¿verdad? El haber participado por lo menos en 3 sesiones, esto no vamos a poder controlar. Simplemente pedimos que se haya inscrito en el formulario. Ese va a ser el requisito. Un ensayo original de por lo menos 700 palabras, unas 2 páginas. ¿Cuál es el tema? El futuro del empleo y el ocio. A partir puede ser tomando el punto de vista de cualquiera de los 5 autores que hemos analizado o hacer un compendio, pero un ensayo original, una visión del propio estudiante hacia dónde va el mundo, qué se puede hacer, ya sea contradiciendo a estos autores o abonando lo que dicen estos autores y, aportando algo más. Cómo se tiene que escribir en el formato APA séptima edición que ustedes pueden encontrar en internet fácilmente. El plazo de entrega el 15 de julio como fecha máxima hasta las 23:55.
al correo electrónico institucional mío, que es esta, a restigarribia@filouna.edu.pi. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Podemos charlar? Sí, vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta. Y en realidad una afirmación, me parece interesante, ¿verdad? Yo le había comentado la vez pasada el estudio que hicieron en CADEP, Borda y su equipo, que en Paraguay, eh, esto con respecto a los estudios, ¿verdad? Hay todo un tema medio exagerado con respecto a los estudios. Eh, los desempleados tienen más años de estudios que los empleados. O sea, no es un problema de estudio, porque la inadecuación laboral tiene mucho que ver eso, o sea, qué es lo que se estudia, para qué se estudia y para qué sirve lo que uno estudió con respecto al mundo laboral. Hay otro aspecto que indica, por ejemplo, el estudio de Oxford, que los jóvenes de hoy en 10 años van a encontrarse con un mundo que empleos que ellos no estudiaron, va a ser cosas nuevas. Igual la gente tiene capacidad de adaptarse, ¿verdad? Pero por eso es que crece mucho la educación no formal, porque la educación formal no le da el cuero estar a la altura de las necesidades. No está. Entonces por eso la gente busca en YouTube cómo se hace para manejar esto, para reparar esto, para usar esto. No espera que alguna facultad eh, haga un seminario, un diplomado. Sí, Cristian, realmente la automatización es una máquina que elimina empleos pero muy grande. Y a veces me da la impresión que para la gente parece que esto es una cosa medio lejana. Pero en Paraguay entró con todo. O sea, digamos, el solo hecho de pensar en el streaming de Netflix liquidó todas las salas de video, alquiler de video. Piensen en eso. Mucha gente trabajaba en eso, en todo el país. Porque en un país donde hay poca actividad cultural, bueno, por lo menos un fin de semana te sentabas a ver video. Yo ya veo muy poca gente que vende CD de música pirateada en el mercado. Hay todavía, pero antes era un boom. Uno si quería estar eh, a la moda con las músicas y no le daba el cuero comprar un disco y la gente compraba eso. Pero hoy con el streaming, con YouTube, con iTunes, con, ¿cómo se llama? Spotify o los pendrive. eh, y eso pasó sin darnos cuenta.
los negocios como locutorios, ¿verdad? Donde uno se iba porque no todos tenían celular, etcétera, desaparecen. Creo que ya no hay, o muy pocos, porque todo el mundo tiene un celular. Y la industria gráfica, si alguna vez, miren, uno de los últimos recursos que tenían en la industria gráfica en Paraguay era hacer facturas. Hacer facturas para los contadores, ¿verdad? Y cada uno tenemos que tener nuestra factura, nuestro RUT y nuestra factura, ¿verdad? Ahora la factura digital liquidó todo ese trabajo. Factura en papel. Y todo el trabajo de imprenta, el oficio del linotipista, por ejemplo, desapareció. Eso que ponían en las letras metálicas desapareció. Hoy todo se hace en computadora. El armador, el diseñador, hoy hacen software. Y una sola persona hace el trabajo de cinco, que era el linotipista, el corrector, el diagramador, el armador, el componedor. Todo eso eran oficios distintos, o sea, especializaciones distintas. En, en una imprenta que publicaba libros o revistas había eso. Todo eso había. Hoy hace una sola persona todo ese trabajo. ¿Qué va a pasar con las librerías? Una de las cosas que todavía existen son librerías. Y a todos nos gusta leer en papel. Lindo, además estamos acostumbrados a esa estética de tener libro y biblioteca en el estante, ¿verdad? Pero la comodidad inmensa que te da un libro electrónico. Se resiste todavía porque somos medio nostálgicos de eso, ¿verdad? Aún así, yo creo que, y eso que leo bastante libro en papel, paso más tiempo leyendo PDF y libro electrónico. Y muchas cosas. Vamos a suponer que ustedes quieren aprender algo o consultar algo. No pagan a un docente para consultar algo. Entran en YouTube. Y para ser sincero, cualquier explicación de cualquier materia que hoy se da en la facultad, es seguro que ustedes van a encontrar una mejor explicación en YouTube que lo que le da el profesor. Y el profesor avivado es mejor que use esos videos en vez de estar aburriéndole al estudiante. Y en todo caso complementa, ¿verdad? A ver, ¿qué otras profesiones ustedes ven, por ejemplo, que en Paraguay puede estar afectado rápidamente? ¿Qué otras profesiones, otros oficios? En Estados Unidos hicieron un estudio de por qué la gente va a un consultorio jurídico. El abogado es muy costoso en Estados Unidos. $100 la hora se te cobran. Entonces, un grupo hizo un estudio de por qué la gente se va y se dieron cuenta que la mayoría va a un consultorio, se va a consultar con un abogado, no para litigar, no para pelearse, sino porque quiere hacer una consulta, quiere hacer un contrato, quiere organizar su divorcio, sin pelearse, pero que... Entonces idearon una página de internet donde uno escribe sus necesidades, quiero un contrato que tenga estas características para alquilar mi casa o mi departamento, o etcétera, o vender mi autocontrato privado. Entonces uno pone sus datos, un formulario, este, y te cobra $1 por eso.
Ya está, $1. Peor todavía, otra organización hace lo mismo pero gratis. Sí, decoración, uno entra en Pinterest, pero pero incluso uno puede meter la dimensión de la pieza de su casa que quiere arreglar y te da unas plantillas de qué puedes poner ahí. Cosa que cualquier consultor de arquitectura te va a cobrar. Eh, todo el sistema de documentación en papel de las instituciones posiblemente desaparezca. Se va a digitalizar todo. Sí. Amazon ya inauguró, creo que en Los Ángeles, un supermercado sin cajeros. Uno tiene que suscribirse al sistema y poner su tarjeta de crédito. Entonces uno un día se va, entra nomás al super, trae el vino, trae el queso, el pan y sale caminando. Solamente se enciende una alarma si tu tarjeta está bloqueada, si pasó tu límite de crédito, pero si no, automáticamente te envía la factura de qué es lo que compraste. Y ya te descuenta tu tarjeta. Tiene todos sensores. Sabe quién entró, tarjeta de crédito, qué compraste. No pasas por ningún lector de código de nada. Nada. Entraste, cargaste en un bolso y saliste corriendo. Y en muchos supermercados ya hay una parte donde hay todavía cajeros y otra parte donde vos sos el cajero. Traes, pones ahí tu producto en el código, lee el código eh, y pone tu tarjeta de crédito. En Japón hay hoteles sin personal. Vos entras y te atiende mejor porque el robot te habla en cualquier idioma. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacer en otra charla, en algún momento podemos hablar, es qué otros oficios se están produciendo que no había antes. Digamos así, para contrarrestar esto que dice Rifkin. ¿Qué otros oficios se están creando? Por ejemplo, una cosa, en los últimos 5 años, los deliveries y con la pandemia crecieron bastante, ¿verdad? Puede ser que desaparezca rápido, pero hoy es un fenómeno que todo el mundo usa. Hoy todo el mundo usa Bolt y Uber. Antes era muy poco usaban taxi. Emprendedores de comida rápida crecieron muchísimo, muy bien. Son ejemplos de cosas que están apareciendo. Posiblemente haya mucha más diversificación de comida étnica en Paraguay, porque acá no se come empanada, hamburguesa, lomito nomás, ¿verdad? Y puede ser que vayan apareciendo, ya hay comida mexicana, coreana, china, tailandesa, etíope, qué sé yo, gabonesa. eh, Ese tipo de cosas van a ir apareciendo. Todavía son de pequeñas empresas. Siempre hay, eh, o sea, hay muchas posibilidades de que aparezcan cosas nuevas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podrían aparecer? Apareció, por ejemplo, no hace mucho que apareció el organizador de fiestas, que antes era cosa de rico nomás, ahora casi todos le piden un gerente nomás que organice un cumpleaños, aunque sea para 20 personas, ¿verdad? O sea, hay servicios que van apareciendo. El asunto es si la dinámica es que aparecen más que lo que desaparecen, que aparecen más que lo desaparecen. Esa es la inquietud que tenemos que, bueno, ustedes en su ensayo van a poner eso. Bueno, ¿algo más, pastor?
Bueno, si no hay nada más, me parece que, bueno, fue un placer hacer un poco largo nuestra serie de charlas. Espero que el año que viene podamos hacer algo parecido sobre otro aspecto, ya continuando con ese tema, porque a mí ese tema me apasiona, es un tema muy digno de estudiar y vamos a seguir estudiando sobre, este, quizá vamos a hacer un poco sobre este, las posibilidades de la educación no formal en el Paraguay. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué hay? Eh, ¿Y cómo puede bajar el costo de lo que aprendemos? Esa es una cosa que tengo en mente para el año que viene, a lo mejor hacemos. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Pastor. Ok, buenas noches, muchas gracias. Gracias.